si el auxilio de la fuerza de las autoridades no va a llegar a tiempo, si usted inmediatamente responde de manera razonable, ¿sí?, usted puede hacer una defensa extrajudicial de la posesión. ¿Bien? Ahora, si mi respuesta no es inmediata, que por ejemplo, se produjo el desapoderamiento cuando yo no estaba en el lugar, me fui un fin de semana de vacaciones, unos días a pasear y cuando llego, el domingo de la noche me encuentro que está mi casa ocupada. Ya está ocupada, ya está la gente adentro. ¿Sí? Ya se produjo la agresión. Mi respuesta no es inmediata a la agresión. Entonces yo no puedo ahí decir, bueno, voy a buscar unos amigos y venimos 7, 8 y lo echamos a patadas al ocupante. Esa no es una defensa extrajudicial válida. No es una manera de retomar la posesión, porque ya no hay inmediatez entre la respuesta y la agresión. ¿Bien? Por lo tanto, les adelanto, si yo hiciera eso, estaría vulnerando la nueva relación de poder por un acto cometido de propia mano y estaría permitiéndole a ese usurpador que me reclame a mí, o que le reclame a un juez en realidad, que le devuelvan esa posesión, o esa ocupación, esa tenencia. ¿Se entiende? Si no, díganme, no hay problema, lo vemos de vuelta. El silencio no sé cómo tomarlo. Sí, la cosa es así, David. Yo puedo hacer defensa extrajudicial si reúno los 4 elementos. ¿Bien? Si ya no puedo reunirlas, por reunir los 4 elementos, porque, por ejemplo, no puedo dar inmediatez a la agresión, porque no pude en ese momento, porque me enteré más tarde, ¿sí? Ya no puedo decir, ir a buscar un grupo de amigos y decir, vamos a ejercer la defensa extrajudicial del artículo 2240 y vamos a ir a echar al tipo que está ahí adentro. Eso ya sería lo que está prohibido, que es recuperar la cosa de mano propia. ¿Sí? Y estaría yo atentando contra una posesión y dándole la posibilidad a él, al ocupante, que plantee al juez que yo violé el principio del 2240 y que pida la restitución de la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Hay más cosas para decir sobre esto. Vamos a volver a trabajar. Yo sé que esto es contraintuitivo, difícil de aceptar, puede caer mal, muy odioso. La lógica que tiene esto es cuál. ¿Quién, quién le encuentra un sentido a estas reglas que tenemos? Por qué esto? Y para no generar un continuo caos, continua violencia, porque si no yo después quiero recuperar la cosa también con violencia y ahí se genera como un círculo vicioso, digo yo. Es la Sí, yo única creo que tiene, justificación. sí, sí, tiene mucho que ver con lo que dice Luciana. Imagínense que a mí se me permite recuperar la cosa de propia mano, porque tengo derecho a ella, y voy y busco gente, y sin ningún tipo de control, me pongo a agredir a los ocupantes, ilegítimos, completamente ilegítimos. Me pongo a agredirlos para sacarlo del lugar. ¿Sí? Eh, bueno, eso inicia después con algún tipo de respuesta por parte de los ocupantes y un ciclo de violencia interminable sin ningún tipo de límites. Lo que el sistema quiere es, bueno, ya se produjo la lesión, bueno, eh, ya está producida la lesión, vamos a recuperar la cosa como corresponde, en el sentido de, vamos a plantear ante un tribunal esto, usted va a acreditar lo que sucedió, y la recuperación se va a hacer en el marco de un mandamiento, con un oficial, con la policía si hace falta, tomando recaudo para no generar, ¿sí?, lesiones innecesarias a los ocupantes, más allá que sean de mala fe. Bien, a usted también como sujeto que viene a recuperar la cosa, que no lo lastimen, es darle un marco de contención y control
a esa restitución que corresponde, pero en ninguna duda corresponde. ¿Bien? Entonces, usted debe acudir siempre a salvaguardar su relación de poder a la vía judicial, aunque tenga el mejor título del mundo. Pero, bueno, sí, pero si usted está recibiendo la agresión y usted responde de manera inmediata, defiéndase. Nadie le pide que usted, cuando le golpeen la puerta, entregue la llave y salga. No le pide eso la ley. ¿Sí? Defiéndase de manera razonable, eh, pero si eso no funciona, o si eso no se puede hacer, usted ya perdió la posesión, no puede tomarla de propia mano. Esa es la lógica general que funciona nutriendo todo este sistema de defensas posesorias. Bien. Bueno, entonces un poco a veces les adelanto para que lo tengan presente, cuando trabajamos en los casos prácticos, esto así, planteado, parece muy claro, parece muy evidente, ¿de acuerdo? Ahora, en la práctica se empiezan a producir matices en los cuales no es siempre fácil saber si hubo o no una defensa, ¿sí?, extrajudicial acorde a derecho. Por ejemplo, si yo soy un solo ocupante y vienen, por ponerle un número, 10 personas a echarme de mi casa y yo lo repelo con un cuchillo o intento defenderme con un cuchillo, ¿esa defensa es racional, es proporcional? Y si en vez de un cuchillo fuera una escopeta, y si en vez de 5 hubieran sido 20, ¿sí? Y si los 20 en realidad, o si los 5 en realidad eran personas muy mayores y yo soy un comando entrenado de las fuerzas de seguridad, ¿de acuerdo? O sea, permanentemente cuando vamos a los casos particulares, la cuestión de la razonabilidad no siempre es tan fácil de resolver, ¿de acuerdo? Y si yo soy una mujer, por ejemplo, con algún tipo de discapacidad, y me defiendo con un arma, con una pistola contra otra persona, y si yo, ¿se entiende? A medida que le agregamos nosotros particularidades al caso, se vuelve más difícil saber si la defensa fue o no razonable. ¿Qué es lo que Profe, pasa en la disculpe, práctica? ¿Mm? Sí, ¿estaría relacionado o emparentado con la legítima defensa en penal? penal. Sí, sí, la lógica en principio que está detrás de la norma es parecida. Usted tiene el derecho a defenderse. Lo que no puede es, ¿sí?, ejercer ese derecho de manera excesiva. Claro, ahí por ejemplo, la proporcionalidad, eh, creo que habíamos visto que uno podía defenderse incluso con armas ante un ataque inminente o Ujú. descontrolado de otra persona, por más que la otra persona no tenga armas. Claro, Eh, claro, pero exactamente. uno no podía usar una escopeta para evitar el hurto de una manzana, por ejemplo, porque era desproporcionada la respuesta. Ujú. Seguro. Depende seguramente de qué está en juego, de qué tipo de bien estamos hablando, qué le quieren sacar, y también depende de, bueno, de cuánta gente se defiende, de cuánta gente ataca, de cómo es la gente que se defiende, la gente que ataca, cómo es el sentido de fuerza, de armamento, de un montón de cuestiones. O sea, no siempre es tan fácil decir eh, que evaluar el tema de razonabilidad. ¿Bien? Se lo dejo Profe, como- ¿y qué criterios se utiliza para evaluar ese tema de la razonabilidad? Bueno, en Es general lo que decir, hacemos cuando estos casos entran en los exámenes, hay dos opciones. Una es que sea muy clara la situación, ¿sí? ¿De acuerdo? Que sea muy irrazonable, ¿verdad? O que sea muy razonable. Sobre todo cuando trabajamos con respuestas múltiples y están cerradas las respuestas. O bien son respuestas abiertas en las cuales ustedes pues, pueden justificar por qué consideran, ¿sí?, según los datos del caso, que la respuesta es razonable o no es proporcional. ¿Bien?
La idea es que esto no caiga en una suerte de decisión arbitraria del docente que evalúa, digamos. O sea, ¿son casos claramente proporcionales o son casos groseramente, ¿sí?, injustificados? ¿Bien? O hay un problema en realidad más allá de la proporcionalidad con la inmediatez, ¿sí?, o con la cuestión del auxilio tardío de las autoridades. ¿De acuerdo? Pero bueno, bien, esta es la famosa o conocida defensa extrajudicial, que como ya les dije, es válida tanto para tenedores como para poseedores. ¿Bien? Dicho esto, pasamos ahora sí, después de toda esta larga introducción, a lo que se conoce como defensas posesorias. Para poder entender cuál defensa posesoria ocupar en cada caso, me parece que es muy importante comenzar por lo que son las lesiones, porque las lesiones son el eje estructurante de las defensas posesorias y también de las acciones reales. Entonces me gusta a mí comenzar por el tema de las lesiones y que ustedes entiendan cuáles son las lesiones, cuáles son los elementos de las lesiones. Ustedes tienen que encontrar después en los casos los elementos de las lesiones. ¿Bien? Les anticipo que hay dos lesiones. Parecería que en reales todo está tabulado, todo está tarifado, todo está clasificado. Tenemos dos lesiones. ¿Bien? Entonces, las dos lesiones son el desapoderamiento y la turbación. Por lo tanto, si hay lesión, será desapoderamiento, será turbación, o no hay lesión. Son los escenarios posibles en otra materia. Los elementos de las lesiones están en el 2238. Ustedes van a ver que en lo que hace a defensa hay 4 o 5 articulitos que son claves, que yo se los voy mencionando para que ustedes después puedan releer con tranquilidad. Los elementos son los del 2238. Y son 4. Allá vamos. El primero. Para que haya lesión, tiene que haber un acto material producido o de inminente producción. Las lesiones se configuran, se materializan justamente a través de actos concretos, producidos o de inminente producción. Actos que son ejecutados con la intención de tomar la posesión, o por lo menos que objetivamente produzcan ese efecto de afectar la posesión. Digo posesión, pero también digo relación de poder en el sentido de tenencia incluida. Bien. Actos materiales ejecutados con la intención de tomar la relación de poder del afectado, que se realizan en contra de la voluntad del afectado, y hasta acá son los 3 elementos compartidos, ¿sí?, por turbación y por desapoderamiento. Estos 3 elementos están presentes en ambas. Ahora viene el cuarto elemento, que es el elemento diferenciador. Cuando esos actos materiales ejecutados contra la intención, mejor dicho, ejecutados contra la voluntad del afectado, con intención de tomar la posesión, cuando de esos actos resulta exclusión absoluta, entonces hay desapoderamiento. Cuando no hay exclusión absoluta, lo que hay es turbación. ¿Bien? Hay exclusión absoluta cuando el sujeto afectado se ve privado de ejercer ningún tipo de acto vinculado a su relación de poder. ¿Sí? No puede hacer nada con la cosa, porque fue excluido en forma absoluta. ¿Bien? Por ejemplo, me ocuparon la casa y me dejaron afuera. No puedo entrar a mi casa. Ahí me desapoderaron.
¿sí? No es que puedo ocupar una partecita o en algún horario, no puedo ocupar nada. Todas mis facultades fueron cercenadas. Hay exclusión absoluta. En contraste, hay supuestos en los cuales me afectan algunas facultades, pero conservo otras. En los libros, en los manuales, ustedes van a encontrar, por ejemplo, un vecino que trae sus animales a pastar a mi campo. ¿De acuerdo? Y se los lleva. Todos los días los trae y se los lleva. O los deja unos días y se los lleva. Entonces, yo puedo hacer cosas todavía, ¿sí? En mi campo. Pero hay algunas facultades. Por ejemplo, llevar a pastar mis animales porque están pastando los otros. Pero no fui excluido de manera absoluta porque no perdí el total de las facultades. ¿De acuerdo? ¿Esto quedó claro? Dígame por favor si sí o si no, porque esto es fundamental para diferenciar las lesiones. Sí, profe, sí. ¿Sí? Sí, profe. Una advertencia más. Ojo, porque como son parecidos los términos, hay mucha tendencia a confundirse. No hay que confundir exclusión absoluta con exclusión total. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un campo de 1000 hectáreas y una persona ingresa y me cerca las 500 hectáreas del norte, el campo un cuadrado, ¿sí? Me cerca las 500 hectáreas del norte y yo no puedo entrar a las 500 hectáreas del norte, ¿sí? Me desapoderó de la mitad de mi campo. Ahí hay una exclusión absoluta parcial. ¿Se entiende? Lo que yo sufrí ahí es un desapoderamiento, no una turbación. ¿Sí? Es absoluta en el sentido que perdí todas las facultades y es parcial en el sentido que no recayó sobre toda la cosa. ¿Se entiende? Si no, vamos de vuelta. Profe, pero Sí, entonces, si a mí no me dejan entrar a una parte de mi casa y a otra sí, parte sí, ese sí, sería más o menos el mismo caso. sí, sí, es una exclusión, hay un desapoderamiento parcial. No hay turbación. Eso no es turbación. Del mismo Ok. modo, la turbación puede ser total o parcial. Si el vecino mete sus animales a pastar en todo mi campo, ¿sí? Hay una turbación total porque recae sobre el objeto completo. Si lo hace en un sector, la turbación es parcial. Bien, entonces ustedes tengan presente, el desapoderamiento puede ser total o parcial. No pierdan de vista, ¿sí? El hecho de que si es parcial, igual puede haber desapoderamiento. ¿De acuerdo? Y la turbación, lo mismo, puede ser total o parcial. ¿De acuerdo? Como total y absoluto suenan parecidos, la gente tiende a mezclarse todas estas cuestiones. Por eso se los remarco. Bien, entonces, es fundamental distinguir las dos lesiones y para ello conocer sus elementos. Los actos materiales producidos o mediante producción, realizados en contra de la voluntad del afectado con la intención de tomar la posesión y de los cuales resulta, y ahí hacemos la bifurcación, exclusión absoluta a desapoderamiento total o parcial. ¿Sí? De los cuales no resulta exclusión absoluta, ahí vamos a turbación total o parcial. Bien, si eso ha quedado claro, pasamos a las acciones, que son dos. Profe, en cualquiera de los dos casos podría darse la defensa extrajudicial. Sí, ¿no? Sí, en los dos, en los dos, Y por en ejemplo, los dos. y por ejemplo, Uh -huh. en el caso que el vecino que llevó sus vacas a pastar y está ahí temporalmente y uno va a querer sacar las vacas, por ejemplo, y él puede ejercer, que esto es lo que creo lo que había preguntado David hoy, si el agresor puede también, una vez instalado, ejercer ese derecho a la defensa extrajudicial. Por ejemplo, el usurpador, que es lo que usted había Sí, dicho, sí. que podía ejercer esa defensa también.
Vos sabés, Juan, que te escuché muy cortado y escuché pedazos de lo que me decía. ¿Te puedo pedir que me repitas, por favor? Sí, disculpe, tengo muy mal No, no es internet. nada. Voy Eh, a, Voy a, a decir cualquier voy a cosa. hacer un ajuste un segundo. Voy a abrir acá la puerta donde llega la señal, a ver si mejora. A veces la señal de uno, de otro, de los dos, se va y viene, no hay problema. Sí, Te escucho de vuelta. apagué mi cámara por las dudas. No hay problema, decime. Sí, va en relación con lo que ¿Mm? preguntó David hoy, Sí. si aquel que usurpó o aquel que afectó el ¿Mm? agresor, ¿no? Él puede ejercer la defensa extrajudicial, Sí, que es lo que sí, usted había señor. dicho. Puede hacer Ahora, extrajudicial y también puede hacer las judiciales, que son las que bien, vienen ahora. perfecto. Y ahora, en el caso tanto del desapoderamiento como la turbación, Sí, podría darse esa defensa extrajudicial. sí, sí. Y, por ejemplo, la persona que está llevando a pastar a las vacas, el vecino Sí, que se infiltró en mi campo y llevó a pastar las vacas. sí. Si yo estoy ejerciendo mi defensa extrajudicial, él también, si estaba haciendo uso de ese pedazo de terreno durante un tiempo, puede también defenderse. Bueno, ahí vamos a tener que tener en cuenta el tema de la proporcionalidad en las respuestas. ¿Qué voy a intentar hacer yo? ¿Qué va a intentar hacer él? Lo que seguramente se va a producir ahí, en ese caso especial, es un conflicto entre el que quiere sacar las vacas y el que, en realidad, uno las quiere sacar por la fuerza y otro las quiere seguramente o mantener o llevar por otro lado, digamos, ¿no? Claro, Ahí seguramente ese conflicto va a ir escalando hacia otro tipo de remedios, ¿de acuerdo? bien, Yo no bien, bien. creo que eso lo podamos resolver jurídicamente con el tema de la defensa extrajudicial. Parece que se queda Perfecto. chica la figura para ese tipo de conflictos. Pero en principio, tanto para desapoderamiento o turbación, se Entonces, puede usar. claro, por ejemplo, si yo al día, bueno, pues supongamos que se llevó los animales, que al día siguiente yo ya estoy viendo que está queriendo meter los animales de vuelta a pastar, bueno, Claro. voy a impedir que ingresen, Ujú. utilizando medios proporcionales y razonables. Yo no es que Perfecto. estoy obligado Gracias, a profe. dejarlo que meta los animales y después llamar al juez. Si yo estoy viendo que Bien. está metiendo los animales, ¿sí? Puedo ejercer la defensa extrajudicial. Excelente. Bien, Muchas gracias. ahora, no, no, de nada, por favor. Bueno, las acciones son dos, que son la acción de despojo y la acción de mantener. La acción de despojo procede cuando hay desapoderamiento y la acción de mantener procede cuando hay turbación. Ustedes saben qué lesión se está produciendo, ya saben cuál es el remedio previsto por la ley para resolver la situación. Bien. La acción de despojo está en el 2241, tiene por finalidad recuperar la cosa, ¿sí?, de la que el titular de la relación de poder fue apoderado, perdón, ¿sí? Y siempre que vemos estas dos acciones, es muy importante que ustedes distingan o sepan quiénes son los legitimados activos, o sea, quiénes la pueden promover, por un lado, y quiénes son los legitimados pasivos, por el otro, o sea, contra quiénes se pueden promover estas acciones. Si ustedes ven el 2241, van a ver que están legitimados activos todo poseedor y todo tenedor, aun cuando fueran viciosos. ¿Bien? O sea, todos los titulares de una relación de poder cuenta con esta defensa. Aún los viciosos. Cuando ustedes clasifican y hacían el análisis y llegaban hasta el peor de los personas, digamos, por la forma en que había adquirida la cosa, el vicioso, también el vicioso tiene esta defensa. ¿Y por qué le damos esta defensa? ¿Por qué le damos? En el sentido de por qué el ordenamiento jurídico permite que lo peor de lo peor en materia de relaciones de poder tenga esta defensa. ¿Por qué les parece? ¿Cuál es el sentido por el cual a quien reconocemos como un usurpador, un ladrón, igual le damos esta defensa?
Bueno, porque si no le damos esta defensa, ¿qué opciones tiene? ¿Sí? Cuando llegue otro sujeto a desapoderarlo, o a turbarlo, Actuar por medio de la violencia puede a ser. actuar por medio de la violencia. Si no le damos una vía legal, todo lo que le queda son las vías de hecho. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar poner a estos sujetos entre la espada y la pared, si no, solamente le queda la violencia. ¿Sí? Le reconocemos una vía legal. Aún cuando su ocupación no repose en ningún título, cuando haya sido de mala fe, cuando haya sido con cualquier tipo de vicio, igual le damos acción posesoria. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el sentido de esta legitimación activa tan amplia. Entonces, fíjense, recapitulando, a mí me ocupan un inmueble. Puede ser porque se me quedó adentro un conocido o un sereno, ¿sí? Que ya tomó posesión de la cosa y me excluyó. Yo ya no tengo defensa extrajudicial, ya no hay respuesta inmediata, ¿sí? Y sin embargo, cansado de lo que cuesta un abogado, cansado de lo que toman, del tiempo que tardan los tribunales, ¿sí? Decido de mano propia echarlo. Y una noche voy, o por ahí hago un poco de inteligencia y veo que un día no está, que salió, aprovecho, rompo la cerradura y me meto. Retomo de mano propia la relación de poder perdida. Ese señor, que era un poseedor vicioso, va y, sin duda alguna, va a ir ante un juez y le va a decir que se produjo un acto material ejecutado con intención de tomar la posesión contra la voluntad del afectado, de lo que resulta una exclusión absoluta y por lo tanto fue desapoderado, me va a ganar la acción de despojo. Y yo Profe, le voy a tener que, digo esto, ya te escucho, Yasmín, sí, ya te escucho, le voy a tener, el juez me va a decir, usted que era el dueño, que le prestó al amigo o que le dejó al sereno, que se le quedó adentro y que lo echó por las malas, devuélvale la cosa, devuélvale la cosa al ocupante ilegítimo, pague las costas del proceso y después haga el juicio que tuvo que haber hecho en primer lugar. ¿De acuerdo? Decime también. no, le iba a decir entonces que si yo actúo por vía de hecho, hago mejorar el derecho que tiene el usurpador por sobre mi cosa, entonces. No, no es que mejora, no es que mejora porque no es que le doy más atribuciones, él ya tiene la acción posesoria, ¿sí? Porque ya es el nuevo poseedor. Lo que hago es, le doy la posibilidad que la ejerza. Claro, como que el juez también le da prioridad a este por haber sufrido esa, esa No, violencia, digamos, por parte el, del dueño. el juez, el juez le da prioridad a la ley. La ley dice claramente, 2239, principio general, ¿sí? Un título válido no da sino el derecho a reclamarla, ¿sí? A la relación de poder y no a recobrarla de propia mano. El juez tiene que entender cómo funciona la cosa. Y no es que dice, no, vos sufriste más o él sufrió más. No es un tema de quién sufrió más. Es un tema que la ley dice que perdía la relación de poder, hay que acudir a la vía legal. Se pueden solucionar los conflictos de otra manera. Y no es que yo lo mejoro, él ya tenía esa facultad. Lo que yo hago es le doy la posibilidad de ejercitarla. ¿Bien? Y me va a ganar, ¿eh? Y yo voy a tener que, con la mejor cara de póker, devolverle la cosa al usurpador y después ir a pagar al abogado del usurpador. Me va a querer morir. Sí, me va a querer morir. Y después de hacer otro juicio, que es lo que tenía que haber hecho en primera instancia.
¿De acuerdo? ¿Contra quién procede? Legitimación pasiva. Como que la activa era todo poseedor y todo tenedor o un vicioso. Procede contra el despojante, procede contra sus herederos y procede contra los sucesores particulares de mala fe. O sea, supongamos que el usurpador se muere y quedan adentro los herederos, la acción también va contra los herederos. Supongamos que el usurpador le transmite la cosa a un sucesor de mala fe, también procede contra ese sucesor particular de mala fe. ¿Bien? Seguimos. Cuando la lesión es turbación, ¿sí? El remedio que tengo es la acción de mantener del 2242. ¿Bien? Que tiene por finalidad que el juez ordene y condene al cese de la turbación y a que se tome la medida necesaria para que no se repita la turbación. No decir a mí que el juez le diga saque la oveja un día o saque la vaca un día para que el otro día la ponga de vuelta. Tiene que establecerse como corresponde las medidas que hagan falta, como por ejemplo poner alambrado o lo que sea necesario. ¿Sí? Entonces la finalidad es el cese de la turbación y que se tome la medida necesaria para evitar que se reproduzcan las turbaciones. El legitimado activo es de vuelta todo tenedor o todo poseedor, aun cuando fueran viciosos. Y por supuesto, va dirigida contra quién? Contra el turbador. Va dirigida contra el turbador, que es el legitimado pasivo. ¿Bien? Estas son las dos acciones posesorias que tenemos hoy. Tienen un poco de suerte que estamos trabajando con el código nuevo, porque en el código viejo esto era una maraña de acciones. Era un lío bárbaro. Hoy está súper simplificado. Todo el mundo agradecido. Estudiantes, profesores, abogados, jueces. Así que esto quedó muy simplificado. Bien, si ustedes entienden la lesión, ya saben qué remedio corresponde. Acción de despojo o acción de mantener. Bien. Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Fíjense lo siguiente. Hay un tema muy importante que es el de la prescripción de estas acciones. Ojo con esto. Dice el artículo 2564, inciso B, que las acciones posesorias prescriben al año de la lesión. ¿Estamos de acuerdo? Es decir que, si a mí me desapoderan hoy, por motivo que fuera, transcurre un año y yo no promuevo la acción, mi acción prescribe. ¿Estamos de acuerdo? Ojo con eso. Un año pasa rápido. Un año pasa rápido. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta. Y en los actos continuados, por ejemplo, el sujeto que hacía entrar sus animales a mi campo, lo hace hoy, pero lo sigue haciendo por 2 meses. Exacto. ¿A Exacto. partir de cuándo? Y desde la última lesión. ¿Sí? Siempre tomamos la última lesión. En ese caso, en la turbación, el tema de la prescripción tiene menos sentido. ¿Por qué le digo esto? Y porque si metía las vacas, lo hizo varias veces y dejó de hacerlo, ¿sí? Bueno, y pasó un año, o pasaron 11 meses y no está metiendo las vacas, y yo quizás ya no haga nada, ya lo doy por terminado el asunto. Quizás yo pueda decir, bueno, para que no se repita, hago la acción y pido que además de que se le ordene que la saquen, que no hace falta porque no están, que se tome la medida para que no se repita y se ponga el alambrado. Está. Puede igual tener sentido hacerlo, ¿no? Pero lo lógico es que cuando se corta la turbación, normalmente ya, si se cortó naturalmente, porque el turbador cesó en su conducta,
muchas veces ya no tiene sentido promover acciones. ¿De acuerdo? Pero hay que ver en cada caso. Se me ocurren varios supuestos en los cuales, como este que les di, igual puede tener sentido plantearla, aunque en ese momento la turbación no se esté produciendo. Lo que sí le puedo contestar es que vamos a tomar la última fecha de la lesión. ¿Bien? Entonces, en estos procesos, ¿qué se debe probar? Bueno, un poco lo dijimos. Hay que probar para ganar, ¿sí? Una defensa posesoria. Se debe probar que yo era el titular de la relación de poder, que se produjo una lesión y cuándo se produjo la lesión. ¿Sí? ¿Por qué debo probar cuándo se produjo la lesión? ¿Con qué se vincula eso? Con la prescripción. Exactamente, con la prescripción. Exactamente, Yasmin. Perfecto. ¿Sí? Entonces, fíjense, para ganar tengo que probar. Mire, señor juez, yo era poseedor, me desapoderaron en esta fecha, hace 6 meses. ¿Se terminó? Fíjense qué es lo que yo no tengo que probar. ¿Cuál es el gran ausente, si se quiere, de este proceso? ¿Qué es lo que yo no debo probar? No interesa. La ¿Qué cosa? titularidad. Exacto. Si yo tenía derecho o no a poseer como consecuencia de contar con algún tipo de antecedente que justifique mi posesión. ¿De acuerdo? Porque acá no estamos mirando quién es el dueño y no nos interesa quién es el dueño. No estamos protegiendo la propiedad, estamos protegiendo la relación de poder. ¿Bien? Que no hace falta ser dueño para una acción posesoria y no interesa si soy o no dueño. Justamente por eso, en el ejemplo que les di, yo dueño voy a perder, aunque tenga todos los papeles del mundo, contra ese usurpador del ejemplo. No importa que yo sea dueño. Cuando estamos protegiendo la propiedad, estamos protegiendo la posesión y yo lo desapoderé, ¿sí? En el ejemplo que dimos hace un ratito. ¿De acuerdo? Acá no se discute el derecho de poseer. ¿Estamos de acuerdo? Hasta acá, dudas, consultas, preguntas. Profe, ¿puede repetir el artículo de la prescripción, por favor? 2564, Gracias. inciso B. ¿Sí? Ahora, fíjense lo siguiente, que esto se lo planteo como ahora, pero yo creo que es una cuestión interesante para que ustedes se lo planteen en todas las materias. Siempre estamos pensando o tendemos a pensar en los conflictos de uno contra uno, ¿sí? Un poseedor contra un sujeto que lo lesiona. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa si hay dos poseedores afectados? Son coposeedores. Ustedes saben perfectamente que tenemos coposesión, ¿sí? O tres coposeedores afectados. Y un sujeto que lo lesiona, que los lesiona, por ejemplo, los desapodera. ¿Sí? Le doy un ejemplo. Hay tres coposeedores que sufren un desapoderamiento de un campo, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí ustedes saben que los coposeedores pueden no haber unidad de voluntades. ¿En qué sentido? Y bueno, uno no tiene plata para pagar al abogado, otro está muy enfermo, no tiene ganas de ir a un proceso judicial. Y solamente uno de los tres coposeedores está dispuesto a pagar un abogado, transitar un proceso y recuperar la cosa. ¿Puede o no puede un coposeedor hacer ese juicio sin el acompañamiento de los otros? Eso es algo que ustedes deberían preguntarse siempre en todo tipo de acción judicial, cuando hay múltiples sujetos. Si puede o no puede, y en todo caso, con qué efectos, en el sentido, si le va bien o le va mal, ¿qué pasa con los que no intervinieron? Esa pregunta sería bueno que ustedes se la hagan siempre, cuando estudian acciones. ¿Sí?
La respuesta, en nuestro caso, está en el 2245. ¿Sí? Y lo siguiente. Cualquier coposeedor, uno de los tres o dos de los tres en este ejemplo, si tienen los tres, perfecto, pero cualquiera puede iniciar las acciones posesorias contra terceros. Y si gana, va a recuperar toda la cosa. No es que le van a dar una partecita. O sea, si la acción es por el todo de la cosa, va a recuperar toda la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Se van a beneficiar, entre comillas, si coopera la acción, los que no participaron. ¿Bien? Entonces, la sentencia favorable beneficia a todos. Ahora bien, la sentencia no favorable no hace cosa juzgada respecto de los que no intervinieron en el proceso. Por ejemplo, somos tres coposeedores y solamente yo decido hacer la acción, ¿sí? Una acción contra quien me desapoderó, una acción de despojo. Los otros dos no quieren. Y me va mal en el proceso, ¿sí? Porque mi abogado planteó mal las cosas, por ejemplo. O porque el testigo no vino ese día y yo no pude probar a un hecho determinado. Y el juez rechaza la acción. No es que los otros dos que no intervinieron de ninguna forma en el proceso ya ven truncada su posibilidad de hacer el planteo porque hay cosas jugadas. ¿Sí? Sino que ese resultado no les es oponible a los otros dos que si quieren pueden promover su acción en forma conjunta o en forma individual. ¿De acuerdo? Entonces, cualquiera, cuando hay cotitularidad, porque hay coposesión o cotenencia, cualquiera de los afectados puede, sin necesidad del acompañamiento de todos los otros, ¿sí?, promover la acción. Si la sentencia es favorable, todos se benefician. Si es desfavorable, ese resultado no perjudica a quienes no intervinieron en el proceso. Esa es la regla. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Con sugerencia, que lo desean, como buena práctica de aprendizaje, háganse esta pregunta siempre que estudien acciones. ¿Qué pasa si no es uno contra uno, sino que son varios contra varios? O sea, una buena pregunta para hacerse. Bien. Excepto en el condominio. ¿En qué sentido, Yasmín? Recuerdo haber leído que en el caso de que se haga la, como el dominio o la posesión excluyente de la cosa compartida en condominio, los otros condóminos pueden realizar acciones contra aquel que los excluyó, pero va a recaer, y los efectos van a recaer solo en el que inició las acciones, no serán oponibles a los otros. Bueno, en ese sentido, prima la misma lógica, que es la siguiente. Quien no fue parte de un proceso y no tuvo facultades de defenderse, ¿sí?, no puede sufrir las consecuencias de ese proceso. Claro, yo me refiero en la parte de que en este caso, si gana el sujeto que interviene en la acción, se van a beneficiar todos. Y en el caso del condominio no es así. En el caso del condominio, depende qué plantea el condominio. Si el condominio, y ahora vamos a ver acciones reales en todo caso, porque lo que usted me plantea es una variante de esto en materia de defensa de acciones reales, en defensa de los derechos reales, perdón. Si el condominio reclama, ¿sí?, la restitución de toda la cosa, va a recuperar toda la cosa. ¿Sí? Lo que no está permitido, y esto lo adelanto hasta que surgió, es que el condominio consiga, a través de una acción reivindicatoria, una partición. ¿Sí? ¿Qué le quiero decir? Supongamos que somos dos condóminos y nos desapoderan y el otro no quiere. Yo promuevo y pido la restitución, perdón, de esta mitad específica del campo, no del todo el campo, no de todo el campo, porque ya digo que ese es mi 50% del campo, que me den a mí.
y que el otro se embrome o que haga lo que él quiera sobre la otra parte del campo. ¿Sí? O sea, lo que no es válido es, eso no se permite. No puedo conseguir una partición, digamos, a través del ejercicio de una acción reivindicatoria. Tengo que ir a hacer la partición por el procedimiento que corresponde. ¿Se entiende? Pero yo puedo recuperar toda la cosa, aunque vaya solo como condominio. Yo Porque me y ya, refería concretamente al derecho a la indemnización. Me faltó esa parte. El derecho a la bueno, indemnización recae solo en el que inició el proceso. claro. Cuando estamos No hablando fui de sí, ese es otro tema, porque ahí ya nos vamos a las otras acciones, ¿sí? A las reales. Puede pasar que la cosa no se pueda recuperar, porque yo prefiero indemnización. En ese caso es distinto. Que no hablamos de la cosa, hablamos de dinero en reemplazo de la cosa. Ahí sí, es otra lógica, ¿sí? Eso era bajo otra lógica. Bien, bueno, eh, dudas, consultas, preguntas hasta acá sobre defensas posesorias en sentido general. Bien. Bueno, estamos sobre 1 hora de clase, hacemos un recreo no muy largo, 10 minutos, ¿le parece? Y volvemos a trabajar la segunda parte de la clase. Hacemos un cortecito Bien, temático. Bien, bien, tengo profe, gracias. 18:04 en mi compu, nos encontramos 18:14. Gracias. Muy bien, nos vemos. ¿Y cómo se relacionan las acciones reales con las acciones posesorias? ¿De acuerdo? Comencemos entonces a recorrer esta pequeña senda explicativa. Lo que conocemos como acciones reales, en realidad, son un género que tiene adentro 4 especies. La acción reivindicatoria, la acción confesoria, la acción negatoria y la acción de deslinde. ¿Bien? Ustedes cuando ven los autores van a ver que les dice eh, tal acción defiende la existencia, tal otra defiende la plenitud, tal otra defiende la libertad. Bueno, está bien, son explicaciones que también están en el código y que en definitiva yo veo que a los alumnos les resultan muy confusas, comprensiblemente confusas. Así que prefiero presentarlas así. Cuando la lesión es de desapoderamiento, el remedio es la acción reivindicatoria. ¿De acuerdo? La tienen todos los titulares de derechos reales que se ejercen por la posesión. ¿Bien? Entonces, si yo soy titular de derecho de dominio, de condominio, de usufructo, de uso, de habitación, de propiedad horizontal, ¿sí? De superficie, y me desapoderan, que ya saben lo que es desapoderar, ya vieron en qué consiste la lesión de desapoderamiento, lo que yo tengo es la acción reivindicatoria. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo soy titular de una servidumbre activa, digamos servidumbre, ¿sí? En la unidad 8. Por ejemplo, yo tengo una servidumbre de paso, tengo una servidumbre de sacar agua, ¿sí? Y no me permiten ejercer esa servidumbre, la acción que tengo como titular del derecho de servidumbre en contra de quien me está lesionando es la acción confesoria. ¿Sí? Y si lo que yo estoy sufriendo es una turbación, me están turbando, que incluye dentro de las turbaciones
los supuestos en los cuales alguien se está atribuyendo una servidumbre que no tiene en realidad sobre mi predio. Por ejemplo, dice que tiene un derecho de servidumbre de paso sobre mi inmueble, en realidad no hay servidumbre. Pasa con los animales, que si ustedes quieren es un supuesto de turbación. O bien, cuando sí tiene un derecho, pero de servidumbre, pero lo está ejerciendo en exceso, ¿sí?, de los límites configurados en su constitución. Por ejemplo, mi vecino tiene derecho a sacar agua de mi predio, tiene una servidumbre de sacar agua, pero tiene derecho a sacar 1.000 litros por día y está llevándose 5.000. En cualquiera de estos supuestos, en donde básicamente otra vez es una turbación, lo que yo tengo como afectado es una acción negatoria. ¿Bien? Por último, acción de deslinde, del 2266, que tiene lugar cuando se produce una incertidumbre respecto de los límites de dos inmuebles colindantes. En tu caso, los sujetos que padecen esta incertidumbre pueden promover una acción de deslinde pendiente para que se pueda establecer específicamente dónde termina el inmueble y dónde comienza el otro. Otro tipo de problemática, que no está vinculada a las lesiones que vimos recién. ¿Bien? Me interesa que conozcan entonces las acciones reales y su ámbito de aplicación. Y me interesa que sepan algunas cositas más, que se los voy a ir diciendo. Creo que son de valor formativo para ustedes. Hasta acá, ¿cuáles son las acciones y cuál es el ámbito de aplicación de cada una? ¿Alguna consulta? Lo importante, dicen los autores, ¿sí?, es que el sistema le asigna a todos los derechos reales una acción real que la proteja ante cualquier tipo de lesión, sea turbación o sea desapoderamiento. No puede quedar desprotegido un derecho real. Si no hay más dudas sobre esto, le quiero presentar dos o tres cositas más. Una, que es contraintuitiva y, sin embargo, muy importante. Supongamos algunos supuestos en los cuales, ¿sí?, yo no llego a ser titular de un derecho real. Por ejemplo, porque tengo a mi favor un instrumento que me transfiere derechos personales, como boleto de compra-venta, me han dado la posesión y antes de que se escriture a mi favor el inmueble, por ejemplo, se muere el enajenante. Por el motivo que sea, no me llegan a escriturar. Y a mí me usurpan la casa. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes me dirán, bueno, defendete con las acciones posesorias. Digamos que ha transcurrido un año y mi acción está prescripta. No me he podido defender a tiempo. ¿Tengo acción real o no tengo acción real? ¿Qué me dirían? ¿Sí o que no? Arriesguen. A ver. ¿Soy el dueño? No, ¿Soy una
Gente que tiene posesión, pero que no tiene escritura a su favor. ¿Soy el dueño? No, por falta de título suficiente. No. ¿Debería tener acción real? No, No, no debería. Como bien dice María Paula y como dijo Yasmín, no debería tener acción real. Y sin embargo, en el año 1958, las cámaras de la ciudad de Buenos Aires dictaron un plenario que se conoce como plenario Arcadini, que hoy en día es doctrina judicial. Esto es respetado por todos los tribunales del país, en donde reunidos los camaristas, todos los camaristas de Buenos Aires entendieron que sí hay acción reivindicatoria, porque en el instrumento privado, algunos dicen, operó una cesión de la acción reivindicatoria y otros dicen que operó una subrogación a favor del cesionario o del adquirente por boleto, que le permite al comprador por boleto reivindicar, aunque no sea el dueño. Bien, esto hoy en día está aceptado por todos los tribunales. Si ustedes miran esto y miran, pero ¿cómo puede ser? Acabamos de estudiar que el dueño, que el título suficiente, que la acción real es una acción que que emerge del derecho real, que acá no hay derecho real. Toda esa lógica se dio ante la necesidad de otorgarle un mecanismo de defensa al adquirente que no tiene la escritura y sí tiene posesión y fue desapoderado, para no dejarlo sin suficiente protección. Entonces, acudiendo a otras figuras, como son la figura de la subrogación y como es la figura de la cesión implícita o explícita de acciones, invocando el plenario Arcadini, un adquirente por boleto que ha sido desapoderado puede reivindicar. ¿Bien? Por un lado, el famoso Arcadini. profe, solo Sí, si está prescripta la acción posesoria, si no tiene que ir por ese lado. no, no, No no, puede, no igualmente hace puede. falta, no hace falta acreditar, Ok, no hace falta acreditar la prescripción de la acción posesoria. Lo cual, tomando la pregunta de María Paula, nos lleva al siguiente escenario. Ustedes se van a dar cuenta, se habrán dado cuenta, que está la posibilidad de que el afectado por el desapoderamiento, la turbación, solo sea sujeto de una relación de poder que no tenga detrás un derecho real. Bien, en cuyo caso no tiene acciones reales, salvo Arcadini. Entonces solamente tiene acción posesoria. Hay otros supuestos en los cuales el afectado va a ser, muchas veces pasa esto, titular de un derecho real y a su vez titular de una relación de poder. ¿Estamos de acuerdo? En cuyo caso, cuando sufra el desapoderamiento, va a poder elegir si quiere promover una acción real o si quiere promover una acción posesoria. De tomar la decisión estratégica de qué es lo que más le conviene, porque tiene, en principio, dos remedios legales disponibles. ¿De acuerdo? Esto suponiendo que la acción real, perdón, la acción posesoria no está prescripta, por ejemplo. ¿Bien?
Entonces, muchas veces ustedes van a tener que tomar la decisión acerca de si es más conveniente hacer la acción posesoria o hacer la acción real. Lo cual los debe llevar a su vez a preguntarse, y eso nos lleva hacia el 2269. Relaciones entre las acciones posesorias y las acciones reales. 2269 y siguientes. ¿Está? Tenemos una serie de reglas que nos dicen, bueno, yo tengo estas dos acciones, ¿cómo operan entre sí? Primero, no las puedo acumular. ¿Sí? No puedo en un mismo proceso decir, señor juez, me han desapoderado, vengo a promover acción posesoria acumulada con acción reivindicatoria. No las puedo plantear en el mismo proceso. Tengo que elegir. ¿Voy a hacer la posesoria o voy a hacer la real? ¿Qué otras reglas hay? Ahí están a continuación. ¿Sí? En las posesorias es inútil. Si usted va a hacer la posesoria, recuerde, ya lo dijimos, es inútil la prueba del derecho real. ¿Sí? Otra regla a continuación. Si usted inicia el juicio posesorio, o sea, la acción posesoria, no puede promover la acción real hasta que termine el juicio posesorio. No puede iniciar el posesorio, ver cómo pinta la cosa y si no le tiene fe, arranca el otro proceso. No se puede. Usted inicia el posesorio, hay que esperar a que termine quiere decir que tenga sentencia firme y que se paguen las costas, y después puede iniciar la acción real si la posesoria no le fue favorable. ¿Está? Pero, si usted decide hacer directamente la acción real y la pierde, entonces después ya no puede promover la acción posesoria. Si usted hace acción reivindicatoria y la pierde, después ya no puede hacer posesoria. ¿Está? Entonces, vamos repasando. Si usted tiene las dos, no las puede acumular en el mismo proceso. Si comienza el posesorio, tiene que esperar que termine para hacer la reivindicatoria. Suponiendo que no le funciona, ¿no? Termina y después inicia la acción reivindicatoria. Acción real. Pero, si usted decide iniciar la acción real y le va mal, después ya no tiene acción reivindicatoria. ¿De acuerdo? Si iniciamos la acción real, después no tenemos acceso a a la acción posesoria. No. Si usted inicia la acción real y la pierde, pues no tiene posesorio. Se terminó. Bien. ¿Bien? ¿Por qué, profe? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto último? ¿Esa es la Claro, pregunta? sí. Bueno, porque recuerden que en el posesorio y en el real discutimos cosas distintas. Una decimos, yo estaba y me desapoderaron, no me lesionaron, con o sin derecho a estar. En el otro decimos, yo tengo derecho a estar, me lesionaron, devuélvanme la cosa. ¿Sí? Y si el juez dice, usted intentó acreditar que tenía derecho a estar y le sacaron la cosa, y no pudo acreditar que tuvo derecho a estar, se terminó. Ya no importa si lo sacaron, bien o mal. ¿De acuerdo? Esa es la lógica, María Paula, detrás de estas reglas, de esa regla en particular. Bien, entonces muchas veces ustedes van a tener que elegir, cuando tienen las dos, cuál van a emplear. Algunas cuestiones a tener en cuenta.
como proceso, el posesorio tramita, ustedes saben que en un código hay diferentes tipos o clases de procesos. Procesos más abreviados, en donde hay menos tiempo en los traslados, menos ámbito para el debate en materia probatoria, menos cuestiones sujetas a recursos, y procesos, si ustedes quieren, donde hay mayor posibilidad de debate y de prueba, con plazos más largos, con mayores recursos, ¿sí? No es que todos los juicios son iguales. ¿Ya? Si ustedes tienen o no procesal, si ya lo tienen, ya lo saben, si no lo verán más adelante. ¿Sí? En un código procesal hay diferentes tipos de procesos. Son todos los juicios iguales. ¿Bien? Algunos son abreviados, de conocimiento abreviado, otros son de conocimiento ordinario, otros son juicios voluntarios, no son de conocimiento, otros son juicios, ejecuciones, procesos especiales, como las ejecuciones de apremio por falta de pago de tributos, los juicios ejecutivos. Dentro de un código hay muchos tipos de procesos, no hay un solo tipo de proceso. ¿Bien? Según diferentes cuestiones. En principio, sí, códigos, los posesorios tramitan por procesos más abreviados que los reales. Debería ser un juicio más corto. ¿Sí? Debería ser un juicio también en donde no hay discusiones de derecho. ¿En qué sentido? En un juicio reivindicatorio yo puedo discutirte tu título, ¿sí? Puedo cuestionar tu título, puedo decir, no, no, tu título es nulo, tu título tiene este problema, tiene este otro problema, hay un vicio de forma, puede discutir todo eso, si lo plantea el demandado. En cambio, en el posesorio no se discuten títulos, se discute quién estaba, a quién lo echaron y cuándo, y nada más. Mucho más simple el punto de vista de que no es necesario o de que no es un ámbito para discutir la validez de los antecedentes jurídicos. Es mucho más conciso respecto a se prueba esto, esto, esto y listo, nada. ¿Sí? A veces, probatoriamente, eso es difícil. Probar hechos no siempre es más simple que cuestionar o impugnar instrumentos. Eso no es siempre así, pero en principio debería ser más simple. Ahora, la reivindicatoria, más que vaya por procesos más largos, tiene sus ventajas. Por ejemplo, supongamos que yo no estoy del todo seguro cuándo se produjo la lesión. No sé si han pasado 11 meses o 13 meses. ¿Bien? Y por lo tanto, tengo miedo a la prescripción. Bueno, eso no pasa con la reivindicatoria. ¿Por qué? Porque la reivindicatoria es imprescriptible. ¿Sí? Me han desapoderado hace 19 años. No importa. ¿Sí? ¿Bien? Con el tema de los plazos hay una ventaja muy importante. Y también una ventaja con el tema de que en las reales yo puedo complementar mi reclamo con una pretensión resarcitoria de otros conceptos. Por ejemplo, que pues, señor juez, ese poseedor es ilegítimo, me desapoderó, promuevo acción reivindicatoria con la pretensión de que me restituyan la cosa y a su vez de que me paguen, ¿sí?, los frutos no percibidos. ¿Bien? Entonces puedo pedir dos cosas, la cosa y plata. ¿Bien? En un solo proceso. En un posesorio no puedo hacer eso. ¿Entiende? Entonces,
Entonces, hay que analizar en cada caso. ¿Cuál conviene más? ¿Cuál conviene más? Hay muchas consideraciones a tener en cuenta, ¿sí? Respecto de cuál conviene más. Profe, ¿Dudas, consultas, preguntas hasta acá? Sí, ay, sí, justo. ¿Todas las acciones reales son imprescriptibles? son imprescriptibles. Todas. Ok. Lo que no quiere decir, lo que no quiere decir que no se puedan chocar contra el usucapión. En cuyo caso, no es que prescribió la acción real, sino que el derecho que yo tenía, ¿sí? Fue adquirido por el usucapión por otro sujeto. ¿De acuerdo? No es un problema de prescripción, de prescripción, digamos, de la acción, sino un problema de que me quedé sin derecho que respalde la acción. ¿Bien? Y aprovecho la pregunta para decir lo siguiente. Más allá de que la acción reivindicatoria y las acciones reales son imprescriptibles, en general, hay determinados supuestos en los cuales la acción reivindicatoria encuentra un límite. ¿Sí? Uno de ellos, lo estudiamos en clase, es el 1895. ¿Bien? Cuando se dan los supuestos del 1895, el dueño no puede reivindicar la cosa. ¿Estamos de acuerdo? Ahí encuentra una barrera. La acción reivindicatoria es fuertísima. Es fuertísima. Fíjense que pueden haber pasado 19 años y medio. 19 años y medio de mi desapoderamiento. Una vida entera. ¿Sí? Y así todo, si reivindico, voy a ganar. Fíjense, 19 años y medio. Tienen la potencia de acción. En algunos casos, tiene un límite como el de 1895. ¿Bien? Hay otro límite, el 392, que se lo menciono para que ustedes lo vean, no lo estudiamos en reales, no lo quiero dar ahora para no ir a la complejidad, pero otro límite está dado por el artículo 392, respecto de lo que se conoce como límite a los efectos rey persecutorios de la acción reivindicatoria. ¿Bien? Y hay algunos otros más. Lo que me interesa es que ustedes, bueno, sepan la potencia, pero vean también que tiene límites. Uno ya lo vimos en clase. El otro se los menciona para que ustedes lo vean, si les parece después. Bien. Bueno, hasta acá. Hay mucho más para decir de la acción, ¿no? La prueba de las acciones. Si esto les queda claro, no tengo duda que después de ustedes, llegado el momento, van a poder, por su cuenta, entender lo que les falta. Y esto no les queda claro, estamos en. Disculpe. ¿Dudas, preguntas, consultas hasta acá? No. Yo le quería pedir que me repita los casos en el que procede la acción de deslinde. ¿Y le mencioné el artículo o no? 2200, ¿qué era? 2200, para que te lo menciono. En la acción de deslinde la 66. lógica es distinta. ¿Sí? 2266. ¿Qué lo vemos? No hay ningún problema. La lógica es distinta. En el 66, ¿sí? No es que te digo yo a vos, me desapoderaste, y vos me decís a mí, no, vos me desapoderaste a mí. O no, yo soy. Lo que sucede ahí es que hay una incertidumbre respecto de los límites. ¿Sí? Porque en la vida real sucede que los títulos tienen errores en sus referencias, títulos muy antiguos que se daban, ¿de acuerdo? Muy antiguos, en los que hacían referencias a este inmueble llega hasta el río
este inmueble llega hasta donde está aquel bosque, ¿sí? Más allá de que hay títulos que de verdad son muy antiguos, son previos al catastro, previo al GPS, previo a todo, más allá de eso, la realidad es que se producen en el plano catastral muchas veces superposición de títulos, errores en los títulos, confusiones en las mensuras, ¿bien? Diferentes líneas de títulos sobre el mismo inmueble que avanzan durante mucho tiempo en forma paralela hasta que un día se arma un conflicto. Entonces lo que pasa en estos casos, ¿sí?, es que los colindantes están en una situación de incertidumbre y no pueden saber realmente dónde termina un inmueble y dónde empieza el otro. Bien, cuando eso sucede, ¿sí?, hay un cuestionamiento. No es que yo te digo, no, vos te metiste con el alambrado, ¿sí?, 500 metros de mi campo. Es una reivindicatoria por ese apoderamiento parcial. Acá lo que pasa es, yo no estoy del todo seguro dónde termina el mío y dónde empieza el tuyo. Entonces ahí tenemos la acción del 2266, la acción de deslinde, para que en sede judicial se investiguen los antecedentes que correspondan y se fijen de manera cierta esos límites. ¿Sí? ¿Bien? Sí, profe, gracias. ¿Está? Muy bien. ¿Otras dudas, consultas, preguntas por acciones reales? Bueno, ¿cómo son los casos aquí? Lo voy a subir, digamos, pero se lo adelanto. Acá lo que tenemos, digamos, son sujetos titulares de derechos reales eh, que ven lesionados sus derechos y ustedes tienen que reconocer cuál es la acción que protege ante cada tipo de lesión. ¿De acuerdo? Y para el supuesto que sea más de una acción, poder ver que hay más de una acción. Para el supuesto, como le decía, en que haya más de una acción, que ustedes sepan cuáles son las relaciones entre esas acciones que están en juego. Lo que se conoce como relaciones entre posesorio y petitorio o relaciones entre acciones posesorias y acciones reales. Bien. ¿Dudas, consultas, preguntas sobre el tema que desarrollamos hoy, unidad 11? Bien. Dos cositas y después abrimos a, no sé, ¿quién quiere levantar la mano? Yo para tener una idea más o menos de cuántas preguntas tenemos, cuántas dudas tenemos. ¿No hay manitos levantadas? Yo tengo dos preguntas, Dos tiene María Paula. ¿Quién da más? Bueno, les digo lo Yo siguiente, tengo una. entonces, no escuché quién era, pero una más, tres, creo que era María Belén. Eh, Digo lo siguiente respecto al examen y ya pasamos a María Paula, ¿sí? Vamos a rendir nosotros nuestro examen integrador el 17 y el 18, ¿sí? Los exámenes van a ser muy parecidos a lo que ya hemos rendido. Van a ser exámenes de alrededor de 15 preguntas. Van a tener varios casos prácticos con respuestas múltiples, solo una correcta, que se marcan en la grilla, ¿sí? El tiempo estimado va a estar alrededor de 1 hora 10, 1 hora 20, más o menos. El aprobado va a estar en torno al 65 o 70%, no menos de eso. Bien. Y vamos a tener seguramente 2 o 3 preguntitas de desarrollo. Son preguntas que ustedes deben responder en 3, 4 o 5 renglones. Bien. Pero muy parecido a lo que ya hemos rendido respecto de la metodología. ¿Sí? Bien. Bueno. Sobre el examen, ¿alguna pregunta? Y ya pasamos a María Paula antes de eso.
Sí, María Paula, te escucho. De qué temas son las preguntas? ¿Para qué lado Primero con salimos? A ver. respecto al usufructo. Sí, Eh, Porque cuando yo estuve estudiando encontré como una contradicción. El artículo 2129, que dice que el sí, usufructo es el derecho real de usar, gozar y disponer jurídicamente, dice, de un bien sí, ajeno. sí, Y después, dentro de los derechos y deberes del nuevo propietario, el 2151 dice que el nuevo propietario conserva la disposición jurídica y material. sí. Entonces, ambos pueden disponer jurídicamente del bien. Cada uno puede disponer jurídicamente de lo que él tiene, el derecho que conserva. Recordemos que con el usufructo se produce un desdoblamiento, ¿sí? Se le entrega la cosa al usufructuario para que la use y la goce sin alterar sustancia, y él tiene capacidad de disposición jurídica. ¿Qué puede hacer, por ejemplo? Y puede alquilar una pieza, ¿sí? Eso es una disposición jurídica. Puede dar en alquiler una pieza o puede dar en alquiler el frente para que se haga un kiosco, por decir, darle un ejemplo. ¿Sí? Ahí está disponiendo jurídicamente la cosa porque está celebrando un contrato perfectamente válido sobre la cosa. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado queda lo que se conoce como nuda propiedad, o propiedad desnuda. ¿Desnuda por qué? Le han sacado todas las facultades y quedó, si usted quiere, la bolsa vacía. ¿Sí? La nuda propiedad. El nudo propietario no puede alquilar la cosa. Tiene facultad de dar la cosa en alquiler, pero él tiene la nuda propiedad. Y si él quiere, por ejemplo, puede vender la nuda propiedad, que es una forma de disposición jurídica de su nuda. ¿Se entiende? Entonces yo soy nudo propietario, ¿sí? Puedo vender mi nuda propiedad. Y de hecho, eso se ve mucho. Le doy un ejemplo. Una persona, esto es muy común, le da a sus hijos, le da a sus hijos la nuda propiedad y conserva el usufructo vitalicio. Ese es un negocio súper común entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces los papás se quedan en el inmueble mientras vivan y el hijo ya tiene la nuda propiedad, con la expectativa de que a la muerte de los progenitores se va a consolidar en el hijo, ¿sí? El dominio perfecto. ¿De acuerdo? Con la extinción de usufructo. Eso es un acto jurídico súper común entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, muchas veces pasa que el usufructuario no se quiere morir. Vive y vive y vive, y pasan los años, y el hijo puede querer contar con el dinero, quiere vender eso y cobrar el dinero para hacer otra cosa. Bueno, pero no. Lo que él tiene es la nuda propiedad. Él puede vender su nuda propiedad, ¿sí? Por ejemplo, a María Paula, vos le comprás la nuda, ponés en sus zapatos, digamos, ¿sí? O sea, no puede hacer otra cosa que lo que él hacía. Y cuando mueren los usufructuarios, ¿sí? Se van a consolidar todas las facultades en vos. ¿De acuerdo? Y vos vas a ser ahí titular de dominio perfecto, dueña perfecta. Entonces, fíjate que el nudo pudo disponer jurídicamente de su derecho. Y a su vez, el usufructuario también pudo disponer jurídicamente de su derecho porque no tenían los mismos derechos. ¿De acuerdo? Estamos hablando de derechos distintos. ¿Bien? ¿Quedó claro Mientras eso? dure, entonces, o sea, mientras permanezca en este caso, mientras estén vivos los padres o mientras el usufructuario viva, digamos, eh, mientras el usufructuario viva, no puede vender la cosa. Bien. Solo puede enajenar la cosa, solo lo puede hacer el nuevo Perdóname, propietario. porque ¿quién es el dueño de la no propiedad? El nudo. O sea, Sí, solamente el nudo puede vender la no propiedad. O sea, cada claro. uno
conserva capacidad de disposición jurídica en función al derecho que tiene. Ujú. El usufructuario puede realizar actos de disposición jurídica vinculados a los derechos que tiene como usufructuario. Puede Ahí está. alquilar la cosa. La puede Está. dar en comodato, Ujú. Ahora si sí. quisiera. ¿Sí? Y el Profe, nudo la puede vender si quisiera. ¿Sí? y en caso de Sí. enajenación, entonces el nudo vendería el inmueble, pero seguiría esa venta el usufructo que ya había constituido, digamos. La venta que puede hacer el nudo no altera el derecho real que subsiste en los términos de su Claro. constitución. ¿De acuerdo? El adquirente de la propiedad de esas condiciones tiene que respetar el derecho real constituido. ¿Sí? La otra, María Paula, ¿de qué tema era? De tierras, de ley de tierras, Sí. porque estuve viendo el caso práctico que está en el aula y el último dato que da el Ujú. caso es que la superficie equivalente a la zona núcleo en General Pinedo es de 3.500 hectáreas y Robert quiere adquirir un campo de 7.000 hectáreas. Yo sé que hay un límite de 1.000 Bien, hectáreas, pero no entendí cómo me sirve ese dato. eso. Ahí va. Vamos a mirar lo siguiente. Recordemos muy brevemente. ¿Sí? Está el sistema del 15%, el límite del 15% que aplica a nivel nación, provincia y municipio. Ese es el límite, si ustedes quieren, general. Después está el límite por nacional, ¿de acuerdo? Y después hay un límite individual. El límite general y el límite por nacional es idéntico en todo el país. ¿Sí? El 15% de Chubut a La Quiaca. El límite de por nacionalidad, respecto de cómo se puede atomizar la propiedad, cómo se puede distribuir, cómo, mejor dicho, cómo evitar que se concentre todo lo disponible, entre comillas, en personas del mismo país. Ese límite opera desde Ushuaia hasta La Quiaca. Eso igual para todos lados. ¿Estamos de acuerdo? No sé si se cortó. Se me cortó un poquito. Hasta ahí, esos dos son homogéneos a nivel nacional, únicos. Ahora bien, el tercer límite es variable. ¿Sí? El legislador dijo, además de esos dos límites, les vamos a poner un límite individual, porque tampoco queremos que un solo sujeto tenga demasiada tierra, aunque esté lejos de lo que consideramos el límite general. ¿Bien? ¿Cuánto va a ser? Hola, ahí está, se me corta la señal. ¿Cuánto va a ser suficiente para un sujeto? ¿Cuál es el límite? El legislador dijo, voy a poner un tope de 1.000, ¿sí? En esta región, ¿sí? Que es la región más rica del país. Acá nadie puede más de 1.000. Y dejó abierta la posibilidad para que cada provincia diga, ¿sí? En cada región de cada provincia, cuál es el límite individual. ¿Bien? Entonces, ese 1.000 opera en lo que llamamos zona núcleo, que es una porción de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. ¿Bien? Y después, cada provincia dispone cuál es el equivalente a esos 1.000 en cada región de la provincia. Entonces, como decía la pregunta, la provincia de Chaco, por ejemplo, o de Corrientes, o de Misiones, la que fuera, dispone que en el departamento X, ¿sí? El límite es 4.000. Ese sería el individual en ese departamento. Quizá el departamento de arriba o el de costado sea 5.000, en el de arriba sea 8.000. ¿De acuerdo? Son límites individuales que la nación le permita a cada provincia que fije. ¿Por qué? Bueno, le da un ámbito de discreción porque las explotaciones económicas son muy distintas. ¿De acuerdo? Por ahí no tiene sentido en algunos lugares
sea, ese límite de 1.000. ¿Bien? Sí, sí, ahí Entonces, ya con, entendí. Y por último, esta eh, guía, ¿ya entendió para qué lado sí, iba? sí, entendí, profe, gracias. Ujú. Bien, ¿ya sabe cuál es la correcta entonces? A eso voy. Ahora necesito hacerle la última pregunta para saber si yo Adelante. había circulado la respuesta solo en presidencia Roque Sáenz Peña. Porque ahí, en presidencia Roque Sáenz Peña, estaba ocupado solamente el 10% de las tierras rurales. O sea que estaban dentro del límite Yo, porque no pasaba claro, no yo pasaba el sí, 15, no pasaba el claro, 15 y él era francés y del total de los 10 lo que estaba ocupado era por ingleses, o sea que claro, todavía estaba en no 10 había el límite, claro, nacionalidad. no afectaba el tope de nacionalidad, digamos. Y la última, Claro, estaba el tope de nacionalidad, pero no, y el para mí individual, ¿cómo era? creo que falta un dato porque él dice que quería adquirir 7.000 hectáreas y yo no sé si esas 7.000 hectáreas se Sí. corresponden con el solo 5% que queda para ocupar No, de ¿y qué decía? presidente. Como usted me leyó eso antes, me dijo que el límite ahí era de, el límite individual era de, ¿El límite individual de qué, profe? O sea, la superficie equivalente a la zona núcleo en General usted me Pinedo es de mencionó cuando me 3.000. empezó a leer el caso, ¿sí? Por eso, o sea, dice Robert es De una 3.000, inversión, claro, pero fíjate, cuando yo te digo, pero ese era en el General límite, Pinedo, profe, era otra ok, localidad, ok, por eso. Y de esta localidad de la presidencia de Roque Sáenz Peña, digamos, no hay mucho dato. Dice que está ocupado el 10% por ingleses. ujú, Y bueno, él quería adquirir un campo de 7.000 hectáreas, nada ujú. más. Ahí como que yo tendría que ver si esas 7.000 hectáreas hacen al 5% que queda Bueno, libre está en bien, Roque claro. Peña. ¿Qué te digo para tu tranquilidad, María Paula? No, no, el examen no es para que ustedes se sienten con la calculadora y ver si el 4.000 hectáreas son el 3%. No, Eh, quiero, la idea no es enloquecerle que ustedes se pongan, no es un examen de matemática, ¿de acuerdo? ok, Lo que me interesa, sí, 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 no sí. recuerdo el caso puntual que me mencionas ahora, yo la verdad trabajo con casos de todas las unidades en todos los cursos, me cuesta muy recordar los casos específicos, pero que quiero transmitir tranquilidad en qué sentido, ¿no? No, el examen no es de matemática. Lo que Ah, importa es pero, que ustedes entiendan si hay violación al límite general o no, si hay violación al límite de nacionalidad o no, si hay violación al límite individual o no, si hay violación al tema zona estratégica o no, ¿de acuerdo? Y sí, la profe, idea es que ahora, con los datos que ustedes tengan, les alcance para resolver razonablemente la gracias. cuestión. ¿Sí? No es que yo después estoy esperando con el mapa y la calculadora para ponerle el cero ahí. No, 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 no es el espíritu. Bien, Sí, sí, yo terminé esa gran, mis dudas. Gracias. bárbaro. No, por favor. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo, profe, tengo una ¿Duda? pregunta de Sí, María Belén, contenidos. adelante. Estaba en duda si en el caso de que Te se... escucho un poquito bajito. Te escucho un Ah, bueno. chiquitito bajito. ¿Te puedo pedir que hables un poquitito más fuerte? Sí, sí. Es de condominio la pregunta, sobre condominio. Quería saber si en el caso de ¿De qué contraerse trata? deudas en beneficio de la comunidad, todos los Sí. condominios responden por su parte indivisa, o es común, o solo por su parte indivisa. O sea, en el reembolso, digo. Depende. Cuando se contraen deudas en beneficio de la comunidad, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ante el tercero, ¿sí? ¿Cómo se planteó la situación? Bien, si uno solo fue y contrató al tercero, frente al tercero, solamente quien contrató con él va a responder. ¿De acuerdo? Hay que pagarle a esa persona. Después el condominio, después de pagarle, se da vuelta y puede reclamar a cada uno que contribuya con lo que fue, ¿sí? Ese gasto en beneficio de la comunidad en su proporción indivisa. Y puede pedir que le devuelvan hasta que se recompongan, se reequilibre lo que fue ese gasto.
No le puede pedir todo, le tienen que pedir lo que corresponde a cada uno según su parte indivisa. ¿Bien? Bárbaro. Gracias, profe. No, por favor. Profe, yo quería pedirle si me podía Diga. explicar en la unidad de propiedad horizontal Sí. la certificación de deuda, el certificado de deuda. Ujú. ¿Qué pasa con eso? No lo termino de comprender, si me lo podía explicar. ¿Cómo no? Allá vamos. Ustedes saben que la propiedad horizontal, el sostenimiento del sistema de pH, exige una contribución para la cobertura de una serie de gastos comunes. ¿Estamos de acuerdo? Ya lo estudiaron, hay gastos, expensas ordinarias, expensas extraordinarias. Bueno, ustedes también se imaginarán que hay copropietarios que no pagan las expensas. No las pagan y no las pagan y no las pagan. Se vuelve necesario poder cobrarla coactivamente. ¿Sí? Para poder cobrar coactivamente, o sea, por vía judicial, ¿sí?, las expensas, es necesario ir al juzgado con un instrumento que acredite que la deuda existe. ¿Sí? ¿Quién es el acreedor y quién es el deudor? ¿Y cuál es el monto de la deuda? Si no, ¿con quién me voy al juzgado? O me voy a decirle que Yasmín me debe plata. ¿Y con qué instrumento? Distinto si yo digo, Yasmín liberó un cheque que no me pagó, acá está el cheque. Yasmín firmó un pagaré que no me pagó, acá está el pagaré. ¿Sí? En los impagos de expensas, ¿cuál es el documento equivalente? Es el certificado de deuda de expensas que expide, ¿quién? El administrador del consorcio. Claro, eso no entendía yo, porque decía expide el administrador de consorcio y decía, pero si es si es el titular de la unidad funcional el que debe, No, no el no, no. administrador. No, no, No no. terminaba de entender eso. El administrador del consorcio, que es responsable de prever los gastos, los ingresos, de recaudar, ¿sí?, de dar los recibos de pago, ¿sí?, el sujeto responsable justamente de la gestión del sistema de pH. Él es el que dice, bueno, Yasmín, dueña del cuarto B, hace 6 meses no paga las despensas. Debe estos 6 meses que suman 40.000 pesos. Y prepara un documento, él lo crea, que se llama certificado de deuda de expensas. ¿Sí? Que después el consorcio, como actor, ¿sí?, ocupa para promover un juicio de cobro de expensas en contra de, en este ejemplo que dimos, Yasmín. ¿De acuerdo? Esa es la lógica. Ese es el título que dice la ley de vuelta. Como les decía hoy, hay muchos tipos de procesos. Uno de ellos son los ejecutivos. Ahí tenemos adentro los pagarés, los cheques. Y en su característica, ustedes después van a ver en qué consisten los ejecutivos, cómo se diferencian del otro tipo de procesos. Pero les adelanto que el certificado de deuda de expensas habilita la vía ejecutiva. O sea, permite en teoría ir a cobrar más rápido que otro tipo de créditos. ¿Bien? ¿Aclarado? Sí, profe, gracias. No, por favor. ¿Qué otra Ah, cosita y tenés? Diga. otra consulta, si es que se me escapó algo ahora. ¿Hay alguna forma en la que yo le pueda consultar, aparte de esta clase más adelante? Y no tenemos previstas más instancias hasta nuestro examen. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me quedaron temas Claro, sueltos. pero por el campus, capaz, o si podría contactarme con algún profesor Mirá, adjunto. Mira, en principio no tenemos previsto instancias adicionales, porque materialmente se nos hace muy difícil generar otro espacio de consulta. Por eso yo había guardado acá un espacio para que lo hagamos ahora, ¿no? Y yo le metí ficha, pero no llegué a leer todo el contenido para hoy, por eso. Bueno, pero eso porque nos venían leyendo clase a clase, porque si no, ya con lo de hoy tenían que haber llegado a todo. Si venían leyendo clase a clase, si me cumplían el sueño utópico de leer clase a clase,
Hoy voy a estar en condiciones de preguntar sobre todas las unidades. Salvo el práctico de unidad 11, por supuesto que no les di todavía. Pero vamos a hacer lo siguiente. Nosotros rendimos el 17. Yo, a ver, déjame ver la agenda. El 14 tengo un evento. Yo voy a hacer lo posible. No lo tome como una promesa. Es simplemente una manifestación de intención. Por conectarme al campus virtual el 15, al aula virtual, y ver si me escribieron mensajes con preguntas y responderles en la medida de mis posibilidades. No es un compromiso formal, ¿sí? Voy a intentar hacerlo. Quien tenga alguna duda y me manda un mensaje por aula virtual el 15 hasta el 14, digamos, hasta el 14 me manda, yo el 15 voy a intentar contestarlo. ¿Bien? Qué grande, gracias. No es más que un intento y no hay ninguna garantía, así que no se alegren tanto. Muy bien, muy bien. Estamos entonces, si tienen 2 minutos más, les hago yo una pregunta ahora porque me interesa, que tiene que ver con lo siguiente. Les quiero pedir, lo que quieran, mientras más quieran mejor, que un poquito me cuenten con libertad, con espíritu crítico, qué les pareció el curso, lo que dimos, la materia, lo que fueron los prácticos, los temas, cómo trabajamos, qué cosas les gustaron, qué cosas no les gustaron, sugerencias para mejorar. En nuestra última clase, antes de los exámenes, quisiera escucharlo un ratito, a quien quiera darnos una síntesis de cómo fue su experiencia con este cursado. Me interesa quiero saber cómo lo pasaron, cómo fue su experiencia. Quien lo quiera hacer, le agradeceré mucho, no es una obligación. Sí, sí lo voy a agradecer porque esa es la posibilidad que tenemos de saber y mejorar. ¿A dónde están los valientes? A ver, ahí está Yasmin. Muy bien, adelante. Yo me la pasé hablando toda la clase. Perdón. No, justo esto era algo que habíamos hablado en la última clase presencial que tuvimos con el otro profesor. Uh-huh. Sobre este tema justo salió la cuestión. Y personalmente a mí me pareció un buen curso. Se comprendió todo y aparte usted explica despacio, digamos, como para que podamos conectar con lo que está diciendo. Eh, lo que también le dije al profesor es que se había comprendido tanto el curso que parecía que el examen me iba a ir mejor. Personalmente, Uh-huh. dije, bueno, me fue menos de lo que esperaba, ¿no? Porque tomé buenos apuntes y presté atención y todo. Uh-huh. Y también le llegué a comentar que el método de evaluación me parece, me parece excelente en proporción a cómo es riguroso, porque no hay posibilidad, sabes o no sabes. Y nada, también le había reconocido con ese profesor que capaz me hizo falta como una lectura más detenida como para poder hacerle frente al parcial. Y él también llegó a decir que sí, que el método así como despachó a unos cuantos, porque pero yo también estoy al borde de la verdad, eh, también garantiza que el aprendizaje. Y eso está bueno. Te agradezco las consideraciones. ¿Qué temas le hubiera gustado trabajar un poquito más quizás con mayor detenimiento? ¿Qué temas le parece que hubiéramos trabajado de otra manera? Eh, ¿Qué cosa hubieran querido que sea distinta para que sea mejor en general, dentro de lo que se podía haber hecho, digamos? ¿Va para Yasmín o va también para quien quiera contarnos? Digamos, es una conversación que tenemos, ya está terminado el desarrollo del curso, digamos, simplemente una conversación
Quiero tener unos minutitos con ustedes. Bueno, profe, yo por mi parte coincido con Yasmín Ujú. y eh, creo que lo mejor fue como que en las clases se agotaba la explicación de los temas, que por ahí son difíciles o son difíciles de comprender si uno por ahí con un poco, si la clase hubiese sido menos explicativa, por ahí ir al libro no hubiese servido tanto. Y creo que las clases están muy, muy bien. Y que Bueno, incluso era como suficiente, ¿no? Como después ir al libro era como para reasegurar los conocimientos, pero es como que las bueno, clases ya estaban súper bien. les cuento lo siguiente. Decía Juan Guillermo que en las clases agotábamos los temas y la impresión que yo tengo es que en las clases apenas tocábamos la punta del iceberg, que No, debajo de no, lo que no, veíamos en clase había no un mar de agotar, cosas por... no agotar en el sentido de cubrir toda la materia, sino eran suficientes como Mm, para entender bien, no ok, como ok. para ir al libro y decir, entiendo lo que estoy leyendo. Claro, como para O sea, llegar no con es que, mejores, como para llegar con mejores armas al libro, digamos, claro, mejor pero es equipados. como, no me pasó Ujú, al ir al material, al ir a la bibliografía, no me pasó de no entender algo ujú. o de quedarme con dudas. O Ok, sea, en la ok, clase es como que eso me servía para bárbaro, agotar en ese sentido las dudas que tenía. Podía resolver bárbaro. solo a partir de las clases. Bien, y de los materiales que han leído, de los diferentes autores, ¿cuáles le parecieron, no sé, más entendibles, más claros? ¿Cuáles le gustaron más de los que han leído? Quiero suponer que han leído los autores y no apuntes viejos, guías de sospechosas y demás. Ujú. Keeper ¿Qué les gustó? me Keeper. pareció claro, sí, sí, Ujú. a mí por lo menos sí. Bien. Sí, sí, no. Muchas veces uno va a encontrar de que un determinado autor le habla a uno con claridad y quizás no a otro compañero. Eso pasa muchísimo, pero en general, ¿qué les ha gustado más? ¿Les ha gustado Keeper? ¿Qué más o quién más le ha gustado? Personalmente yo también me manejaba con Keeper y en el Ujú, caso de no entenderlo me remitía al código comentado de InfoJus ujú. y terminaba en cualquier cosa Ok. traía las dudas a clase, pero también me pasaba eso, que capaz no se me ocurren dudas. Entonces, cuando usted pregunta, tengo tantas ganas de preguntarle algo que la verdad que no. Pero después cuando no tengo la oportunidad de contactarme con algún profesor me surgen Ahí todas, aparece por la eso le duda. preguntaba. Ahí aparece la duda. Sí, Bueno, por suerte también tengo contacto con mis compañeros que siempre me las pueden despejar eso, en el eso, caso de que ellos hayan comprendido y eso. se llega. Eso, el apoyo en algún compañero, eso siempre es muy importante. Eso es muy importante. ¿Alguien quisiera hacer algún tipo de consideración sobre algo que no le gustó del todo, hubiera querido que sea distinta? ¿Ustedes crean que de mi parte o de nuestra parte pudimos haber hecho mejor en general de lo que sea, del cursado, de los exámenes, de la clase virtual, de la presencial, de lo que fuera? ¿Algún tipo de cuestión que Bueno, ustedes quieran? buenas tardes, profe. Sí, ¿Cómo Constanza, te está? escucho. Em, bueno, a mí también me gustaron mucho las clases, me gustó mucho la duración también de que sean un tiempo donde uno puede mantener también la concentración y la atención de todo el contenido, porque en otras materias por ahí pasa que se extiende un montón y al final es como que cuesta ya retener o sistematizar en el Ujú, apunte. Em, lo que tal vez me hubiera gustado es practicar un poco más de casos prácticos en la clase ujú, con usted. Como hicimos esa vuelta presencial, ese tema creo que ujú, fue el que más claro me quedó, porque es como que en un momento pienso que entiendo todo y después cuando aparece el caso práctico, ujú, ahí es como que digo, uy, ujú, esto qué es. ujú, Pero las clases junto con el material bibliográfico me parece que está muy bien, ujú, me pasa también como a Guillermo, que al ir a leer el libro yo también estudio de Keeper. ujú, Em, entiendo, están más o menos están como los temas organizados más o ujú, menos como en la clase y eso por ahí ujú, ayuda mucho. Pero no, siempre lo ujú, veníamos hablando también con los compañeros de que
de que estábamos muy contentos Ujú. y muy conformes con la cátedra. Eso. Gracias. Gracias, Constanza, por dar tu opinión. Te cuento muy brevemente que en sede central, donde son presenciales todas las clases, eh, todos los días trabajamos como lo hicimos aquel día presencial en Goya y en Esquina. Tenemos una parte de la clase teórica y la segunda parte donde trabajamos en clase y hacemos la puesta en común, y esa metodología la aplicamos, te diría que en el 100% de las clases. Eh, la virtualidad nos pone de alguna manera un límite a poder trabajarlo así en las extensiones, porque no podemos hacer el corte para que ustedes lo trabajen en grupo, porque mucho del sentido de ese ejercicio es tener en la mano el caso y con el compañero mirarse y preguntarse, ¿y esto para qué lado va? Me parece que para acá, no, mira lo otro, va para allá. Y el no hacerlo solo, el hacerlo en una pequeña conversación, eh, lo hemos encontrado muy efectivo para disparar dudas, para confirmar conocimientos, para despertar nuevos interrogantes. Y yo no le he encontrado la vuelta para hacerlo en la virtualidad. ¿Sí? No, sí, entiendo Me perfecto. gustaría, me gustaría poder hacerlo más, pero no, tecnológicamente todavía le sigo buscando, no me rindo, no le he encontrado la vuelta para que eso sería lo ideal. Y lo otro que nos pasa es que nuestras clases en las presenciales son de 4 horas. Comenzamos a las 5, a las 9 están los ordenanzas pateándonos a la puerta para que nos vayamos y seguimos trabajando en los casos. Pero 4 horas en la presencialidad, por más que es mucho, es manejable, digamos, desde el punto de vista de la atención, de la concentración y demás. 4 horas por Zoom, ustedes me van a matar. Entonces, yo coincido con vos, me gustaría hacerlo así como planteás. Eh, si no lo hacemos así es porque la virtualidad nos puso ese obstáculo que todavía no hemos podido superar. Pero sin dudas, yo también quisiera que sean así, Constanza. Y cuando podemos, lo hacemos. Sí, muchísimas gracias. Sí, sí, No, al contrario. totalmente. Mantener la atención en la ¿Mm? virtualidad es como, es Sí, es más difícil. Hay difícil. mucha distracción. El teléfono, la compu, la gente que pasa alrededor. Sí, Igual la con los virtualidad. compañeros nos comunicamos y planteamos y resolvemos cuando tenemos estas situaciones. Eso está bueno, apoyarse en el grupo, es el grupo completo, pero estudiarlo con uno, dos, tres compañeros y pelotearse entre sí, eh, ayuda mucho. Mi experiencia eso ayuda mucho a reforzar los aprendizajes. Bueno, muy bien.